Buenos días, profesores estudiantes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la realización de nuestro proyecto semestral de la metodología de la investigación. En este caso, nuestro proyecto trata sobre la evaluación de la sensibilización a usuarios vulnerables conectados a la red sobre los ataques cibernéticos para la protección personal de datos. En el mundo digital actual, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crucial para individuos y organizaciones, y este problema que se ha vuelto más complejo en los últimos años requiere un enfoque estratégico para su mitigación y prevención. En el capítulo 1 estaremos viendo la introducción, que la ciberseguridad es un tema crítico en el mundo actual, pero aún existe una preocupante falta de conciencia en el público general, especialmente entre aquellos que no tienen conocimientos técnicos. Este grupo, al que podríamos llamar público inocente, frecuentemente no comprende los riesgos a los que está expuesto en su interacción diaria con tecnologías digitales, como el acceso a redes sociales, el uso de contraseñas débiles o la falta de precaución ante correos de phishing o correos electrónicos fraudulentos. Esto deja a muchas personas vulnerables a ciberataques, robos de identidad y otras amenazas que podrían tener consecuencias graves, tanto como económicas. La definición del problema es que la creciente tasa de ataques cibernéticos hacia los usuarios vulnerables ha ido aumentando debido a la desinformación y el desconocimiento de estas amenazas en el mundo digital. Nuestra pregunta de investigación dice, ¿la participación en programas de sensibilización sobre ciberseguridad incrementa la adopción de medidas de protección de datos personales en usuarios vulnerables? Dentro de nuestros objetivos general tenemos el objetivo general, que es promover la conciencia sobre la ciberseguridad en el público general, especialmente en aquellos con conocimientos limitados sobre tecnología, para fomentar comportamientos seguros en el entorno digital y reducir los riesgos asociados a ciberamenazas. Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar usuarios vulnerables a través de encuestas y observar en sí el mismo usuario. Identificar las prácticas comunes que ponen en riesgo al público vulnerable. Diseñar campañas informativas sobre conceptos de ciberseguridad utilizando medios de comunicación y evaluar el público sensibilizado versus público no sensibilizado a través de un estudio comparativo. Dentro de nuestra justificación en el proyecto tenemos que la razón principal para abordar este problema es que en la era digital la seguridad de las personas depende en gran medida de su capacidad para identificar y mitigar riesgos en línea. La falta de educación en ciberseguridad no solo afecta a los individuos, sino también puede tener un impacto negativo en la sociedad, ya que un solo error humano puede facilitar ataques a gran escala. Este proyecto está dirigido al público general porque son quienes más frecuentemente caen en víctimas de estafas y violaciones de seguridad. El alcance. El estudio busca analizar el grado de conocimiento y concienciación al de los usuarios vulnerables respecto a los ataques cibernéticos, lo que implica describir su nivel de sensibilización y sus prácticas de protección. No se está buscando establecer una relación casual entre variables ni medir la influencia de un factor sobre otro, sino presentar un panorama de la situación actual en términos de educación y prevención en ciberseguridad. En limitaciones, una de las principales limitaciones que podría afectar nuestro proyecto es la dificultad para acceder a una muestra representativa de usuarios vulnerables, ya que muchas personas pueden no estar dispuestas a participar o simplemente no son conscientes de su nivel de riesgo en ciberseguridad. Además, los datos que recopile dependerán en gran medida de la percepción de los participantes, lo que podría afectar la precisión de los resultados. Otro reto es que las amenazas cibernéticas evolucionan rápidamente, lo que podría hacer que algunos de mis hallazgos queden desactualizados en poco tiempo. Y también podría enfrentar limitaciones en cuanto a recursos o herramientas especializadas para medir de manera objetiva el nivel de sensibilización de los usuarios. En la conclusión del primer capítulo tenemos que la ciberseguridad es un desafío constante y requiere un enfoque proactivo. La implementación de estrategias y herramientas adecuadas es fundamental para proteger las organizaciones y sus datos. Es necesario mantener una vigilancia constante y estar preparados para responder los ataques de manera efectiva. En el capítulo 3 de nuestro proyecto sobre el diseño metodológico, tenemos que en introducción tenemos que esta investigación analiza el nivel de sensibilización de nuestros usuarios sobre los ataques cibernéticos y la protección de datos personales. Mediante un enfoque descriptivo se identificará su conocimiento sobre los peligros digitales y las medidas de seguridad disponibles. Los hallazgos permitirán detectar deficiencias en en la concienciación y contribuir al desarrollo de las estrategias más efectivas para mejorar la seguridad digital. El tipo de investigación tenemos que la presente investigación se clasifica como un estudio descriptivo, ya que tiene como objetivo analizar y detallar el nivel de sensibilización de los usuarios vulnerables. Y la aplicación de los resultados tenemos que esta investigación se considera como aplicada,
dado que sus hallazgos pueden ser utilizados para mejorar la sensibilización y la estrategia de protección de datos personales en usuarios vulnerables conectados a la red. El tema de la población. El proyecto está enfocado en concientizar a la población vulnerable poco capacitada o de edades mayores que tienen poco acercamiento a la tecnología, y específicamente a aquellas personas que no han tenido acercamiento ni conocimiento en el ámbito cibernético. Dado el creciente número de amenazas en el entorno digital, es fundamental que estos usuarios adquieran mayor comprensión sobre los riesgos a los que están expuestos. Hipótesis de investigación. ¿Cómo podría la población establecida participar en programas de sensibilización sobre ciberseguridad y qué impacto tendría el incremento, la adopción y la aplicación de medidas de protección de datos personales a ellos mismos? La participación en programas de sensibilización sobre ciberseguridad incrementa la adopción de medidas de protección de datos personales en usuarios vulnerables. Tengo las variables. Dentro de las variables independientes tengo programas de sensibilización, talleres, recursos y materiales educativos y la intensidad de la formación, horas de capacitación. De la variable dependiente tengo la adopción y aplicación de medidas de protección de datos personales y algunas variables intervenientes podrían ser el nivel educativo previo en la tecnología, la edad de los usuarios y qué acceso a herramientas de seguridad poseen los usuarios. Herramientas de software. Para la recolección de datos tengo, estaremos utilizando encuestas como Google Forms o SurveyMonkey, que son cuestionarios para medir las percepciones y comportamientos de los usuarios y simulaciones controladas con ataques de phishing ficticios para medir respuestas prácticas de los usuarios. En método de investigación tengo un grupo experimental, el cual serían usuarios vulnerables que recibirán programas de sensibilización. Para la sensibilización y la capacitación tengo plataformas e-learning. En este caso estaríamos usando Canvas o Moodle que estarán siendo utilizadas para estructurar cursos interactivos sobre, con módulos sobre phishing, contraseñas seguras, redes Wi-Fi, entre otros, y Kahoot para evaluar los conocimientos mediante quizzes. Y dentro de las capacitaciones tenemos unas simulaciones de ataques que serían con los programas como GoFish o Phishing Frenzy, que son herramientas que nos ayudarán para crear y enviar correos de phishing ficticios, midiendo las tasas de clics y respuestas. Dentro de los métodos tengo tres fases. La primera fase es la fase de diagnóstico, en el cual se recolectaron los datos iniciales, la aplicación de encuestas a usuarios vulnerables utilizando Google Forms, la fase de sensibilización y capacitación, que será en este caso la implementación de un programa educativo con módulo Canvas, y la fase de evaluación, que sería el análisis de resultados, que sería la aplicación de un quiz final para medir la retención de conocimiento adquirido. Título 4. Procedimiento o métodos ante proyecto. Objetivo 1. Identificar usuarios vulnerables. La fase 1 sería el diagnóstico de usuarios vulnerables. Durante esta fase estaremos preparando y diseñando mediante cuestionarios para identificar a los usuarios, además de la validación del instrumento inicial para ver qué tan efectiva es. La recolección de datos y el análisis inicial y planificación de observación de los datos recolectados. El objetivo 2 sería identificar las prácticas de riesgo. En esta fase 2 se basa en la identificación de riesgos y el diseño de campañas. Durante la fase de identificación de riesgos estaremos observando las simulaciones y los resultados de los usuarios a estas. Además de ejecutar simulaciones con la ayuda de programas simuladores de ataque o phishing. Y también otra de las actividades dentro de esta etapa es el análisis y diseño de contenido y el desarrollo de materiales y plataformas. El objetivo 3 se basa en diseñar campañas informativas. En esta fase se utiliza la implementación y evaluación. Durante la fase de implementación estaremos aplicando campañas con ayuda de pruebas piloto y lanzarlas en canales digitales, además de implementar la sensibilización activa con el grupo experimental aplicando los módulos. Otro objetivo en esta etapa es la continuación y evaluación parcial y finalmente la aplicación de la evaluación final y el análisis. Bueno, en el cronograma de actividades, eh, en el mes 1 sería la fase de diagnóstico, en la semana 1 sería preparación y diseño, en los días del 1 al 3 la elaboración de cuestionarios para la identificación de usuarios vulnerables, en los días 4 y 5 será la validación de instrumentos con expertos en ciberseguridad, en días 6 y 7 ajuste de instrumentos según retroalimentación, en la semana 2 sería la validación del instrumento inicial, eh, en los días 1 y 2, prueba piloto de encuestas con grupos reducidos de 10 a 15 personas. En los días 3 y 4, ajustes finales a instrumentos de recolección de datos.
En los días 5 y 7, inicio de distribución de encuestas a través de canales digitales. En la semana 3 sería la recolección de datos. En los días del 1 al 3 sería la aplicación de encuestas presenciales en centros comunitarios educativos. En los días 4 y 5, envío de repertorio para completar encuestas digitales. El día 6 y 7 sería la finalización del periodo de recolección de datos. En la semana 4 sería análisis inicial y planificación de observación. En la semana 4, de los días del 1 al 3, sería el análisis preliminar de datos recolectados. Los días 4 y 5 sería la segmentación de usuarios según el nivel de vulnerabilidad. Y en los días 6 y 7 sería el diseño de guía de observación y preparación para simulaciones controladas. Bueno, continuando con el cronograma de actividades, la fase de diagnóstico, el mes 2 sería la identificación de riesgos y el diseño de campaña. En la semana 1 sería la observación directa y simulaciones. En los días 1 y 2, selección de muestra para observación directa. En los días 3 al 5 sería la realización de sesiones de observación mientras usuarios realizan actividades en línea. En los días 6 y 7, la preparación de simulaciones de phishing controlada con GoFish. En la semana 2, simulaciones y entrevistas. Días del 1 al 3, ejecución de simulaciones de phishing y monitoreo de respuestas. Días 4 al 7, realización de entrevistas a profundidad con usuarios representativos. En la semana 3, análisis y diseño de contenido. Eh, en los días 1 y 2, análisis y observación de simulaciones y entrevistas. Días 3 y 4, identificación de temas prioritarios según vulnerabilidades detectadas. Días 5 y 7, desarrollo de mensajes clave y contenido educativo para campañas. Semana 4, desarrollo de materiales y plataforma. Días del 1 al 3, creación de material gráfico y audiovisual para las campañas. Días 4 y 5, configuración de plataforma de e-learning Moodle con módulos educativos. Días 6 y 7, desarrollo de quizzes interactivos en Kahoot y contenido complementario. Continuando con la fase de diagnóstico, en el mes 3 sería la implementación y la evaluación. En la semana 1 sería la implementación de campaña. Los días 1 y 2, prueba piloto de plataforma y learning con grupo reducido. Días 3 y 4, ajustes finales a materiales y plataforma. Días del 5 al 7, lanzamiento oficial de campaña informativa en todos los canales. Semana 2 sería la sensibilización activa. Días del 1 al 7, se desarrollan sesiones de civilización con el grupo experimental. Día 1 y 2, el módulo 1, fundamentos de ciberseguridad y reconocimiento de amenazas. Días 3 y 4, módulo 2, protección de datos personales y contraseña segura. Días 5 y 7, módulo 3, identificación de phishing y estafas digitales. En la semana 3, la continuación y evaluación parcial. En los días 1 al 3, módulo 4, protección en redes sociales y dispositivos móviles. Días 4 y 5, implementación y evaluaciones formativas. Días 6 y 7, preparación de instrumentos para evaluación final. Y en la semana 4 sería la evaluación final y el análisis. En los días 1 y 2 se aplican pruebas de sensibilización a grupos experimentales y control. En los días 3 y 4, implementación de simulaciones finales de phishing a ambos grupos. Días 5 y 6 se realiza un análisis comparativo de resultados y en el día 7 la elaboración del informe final con conclusiones y recomendaciones. Y bueno, aquí tenemos el cronograma donde se pueden ver las diferentes actividades que se realizan y su respectivo mes y semanas en los que se realiza.